Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Ramírez Alvarado. Yo soy licenciado en Educación Primaria y hoy quiero darles a conocer a todos ustedes las principales características de la especialidad en Enseñanza de la Historia de México. Este programa de estudio de posgrado es impartido por la Universidad Abierta y a Distancia de México en coordinación con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La modalidad en la que la universidad nos brinda este estudio de posgrado es a partir de la educación virtual, ya que actualmente la educación virtual promete demasiado para poder atender las necesidades educativas de nuestro país. Está dirigido a docentes que se encuentren activos, ya sea en educación básica, media superior y que dentro de su temario, de su currículo, imparta la historia de México o algunas asignaturas afines de ciencias sociales y humanidades. Tiene una duración de 3 semestres divididos en 2 bloques y en total se cursarían 72 créditos. Para poder obtener el grado de especialista en enseñanza de la historia de México, se debe entregar un proyecto de intervención educativa. Más adelante veremos cuáles son las modalidades para poder realizar este proyecto final. El objetivo general de esta especialidad es formar especialistas en enseñanza de la historia de México con una sólida formación en competencias docentes. Estas competencias nos deben permitir diseñar, implementar y evaluar proyectos que tengan que ver directamente con los procesos de aprendizaje en la asignatura de Historia de México. Para eso se deben de cumplir algunos objetivos específicos, como es la comprensión del proceso de la historia. Entonces debemos de ver la historia como un proceso que tiene diferentes ciclos, diferentes etapas, y así construir de manera continua una conciencia histórica. Pues recordemos que el enfoque primordial de la historia de México, de la enseñanza de la historia, tiene que ver con el desarrollo de una conciencia histórica. Otro objetivo sería promover en los estudiantes la conciencia histórica y la multicausalidad que vincula el pasado con el presente y las distintas realidades que se encuentran en la sociedad, hablando de los ámbitos económicos, políticos, sociales, por ejemplo. Todo esto a partir de las tecnologías digitales. Finalmente, el objetivo de conducir proyectos de investigación educativa para así enriquecer su práctica docente y atender estos enfoques que mencioné ahorita, que sería el enfoque social, cultural, regional, económico y político que conforma el estudio de la historia. Para poder llevar a cabo esta especialidad, se trabaja a partir de 3 campos de conocimiento. El primero es el campo histórico, que consiste en el estudio de las 3 transformaciones de los Estados Unidos mexicanos. La primera transformación es el movimiento de independencia, que surge tras algunos antecedentes históricos a partir de 1808, con las conspiraciones de Querétaro, de Valladolid, entre otras, y que termina con la consumación de independencia y los primeros años de vida independiente. La segunda etapa o la segunda transformación es la reforma, que abarca aproximadamente entre 1857 y 1860, cuando se promulgan las leyes
de reforma liberales y que tiene algunas secuelas como lo es la segunda intervención francesa, pero que termina con la restauración de la República por parte de Benito Juárez. La tercera transformación sería la Revolución Mexicana, que surge para terminar con el periodo de Porfirio Díaz y que termina en diferentes movimientos sociales, políticos y culturales alrededor de 1820 aproximadamente, de acuerdo a cada uno de los autores. Entonces, el segundo campo de conocimiento es el de la educación. Debemos de ir relacionando el primer campo, que es nuestro objeto de estudio, estas tres revoluciones, con el segundo que tiene que ver con el análisis de las teorías de aprendizaje, la planeación y evaluación educativa, la didáctica de la historia y la reflexión de nuestra práctica docente para poder llevar a una mejora en la enseñanza de estas tres revoluciones. Y finalmente, el tercer campo es la investigación, que consiste en poder conocer las técnicas y procesos metodológicos para llevar a cabo una investigación histórica a partir de un diagnóstico, la intervención, la evaluación y mejora de nuestra práctica docente, pero de forma más estricta, de acuerdo a lo que conlleva una investigación. Y así, nuestro plan de estudios se va a dividir de acuerdo a cada uno de estos campos de investigación o campos de formación, que también pueden conocerse como ejes curriculares, en historia, educación e investigación, configurando las asignaturas. Por ejemplo, en el primer semestre estaríamos en la formación histórica con la Revolución de Independencia y la teoría y métodos de la historia. En cuanto a la educación, se analizarían las teorías de aprendizaje, y en cuanto a la investigación, llevaríamos una asignatura de métodos de investigación educativa. Cada uno de estos semestres tiene asimismo un eje curricular enfocado en la investigación, con un diagnóstico, una intervención de nuestro proyecto y finalmente la evaluación y cierre. Bueno, la Universidad Abierta y a Distancia de México pretende que los alumnos de este posgrado desarrollemos competencias, enfocadas en promover aprendizajes robustos en el área de Historia de México mediante una sólida base de conocimiento y habilidades docentes. Todo esto a partir de la investigación educativa, tanto propia como de otros profesionales. Y como competencias más específicas, se pretende que nosotros desarrollemos aspectos como aprender a identificar cada uno de los enfoques de la historia moderna y contemporánea de México, ya dijimos desde la conformación de un México independiente hasta la actualidad, dominar algunos conceptos históricos básicos, que maneje las fuentes históricas de una manera crítica y con conciencia de reflexión histórica. Eso para atender en lo histórico. En cuanto al educativo, pues entender cada uno de los modelos educativos, como es el enfoque conductista, el constructivista, el conectivista, y llevar estos enfoques, tanto psicológicos como pedagógicos, a nuestra aula, a nuestra práctica docente, tomando en cuenta tanto las bases neuropsicológicas del aprendizaje y las condiciones en las que se encuentran nuestros alumnos para poder aprender estos contenidos. Y así desarrollar una planeación didáctica desde su diagnóstico, implementación y retroalimentación del aprendizaje. Enfocado, claro, en diseñar ambientes de aprendizaje significativo, en este caso con el enfoque de la historia, hacia una conciencia del tiempo y el espacio histórico de México.
Y finalmente, una competencia en relación con la investigación, que es diseñar protocolos de investigación educativa para evaluar nuestra práctica de una manera más formal, implementando proyectos de investigación y redactando informes de resultados. Ya que se configuran estas competencias, el egresado de esta especialidad, el especialista en enseñanza de la historia de México, debe contar con los siguientes rasgos del perfil de egreso. Primero, debe ser capaz de promover la construcción del conocimiento histórico y debe reflexionar y desarrollar la conciencia histórica de la que tanto estamos hablando, una conciencia histórica de nuestro presente a partir de nuestro pasado, en vista de nuestro devenir próximo. Debemos de poseer, los egresados, conocimientos, habilidades y actitudes con base en el sustento teórico pedagógico para que conlleva todo docente en relación con la investigación de la historia de México. Además, debemos tener conocimiento amplio y profundo de las 3 revoluciones que forman parte de nuestro objeto de estudio. Como cuarto rasgo, reflexionar y transformar nuestra propia práctica educativa apoyado en cada una de las tecnologías más innovadoras, las tecnologías digitales que van surgiendo con el paso de los años del siglo XXI. Y finalmente, todo este conocimiento, implementarlo o relacionarlo en los enfoques sociales, culturales, en el enfoque social, cultural, regional, económico y político en el que se desarrolla nuestra sociedad mexicana, y que con esto nos vamos acercando a la investigación histórica. Entonces, cada uno de estos rasgos nos va a crear como especialistas en enseñanza de la historia de México para poder mejorar nuestra práctica como maestros de historia. Sin entender la enseñanza de la historia como un proceso solamente de repetición y transmisión de conocimientos, fechas, datos precisos. No. Aquí se pretende que el enseñante de historia pueda desarrollar en sus alumnos una visión más completa de la historia a partir del estudio de todos estos ámbitos, así valorando tanto el arte, la lengua, la cultura, ¿sí? los movimientos sociales que han sucedido durante estos periodos de nuestra historia, sin enfocarnos solamente en lo político. Y bueno, el impacto de la especialidad en enseñanza de la historia de México es que esta especialidad rescata y analiza cada una de las problemáticas que enfrentan los profesores al momento de enseñar historia, como la apatía, el desinterés o la dificultad por entender cada uno de los periodos históricos. Todo esto a partir del diseño, planeación, implementación, evaluación de proyectos de investigación y proyectos didácticos. Así, tanto la universidad como el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México crean este programa de posgrado con un plan curricular y didáctico que es innovador en estos 3 semestres para poder entender de manera profunda los hechos de nuestra identidad como mexicanos. Pues nuestro estudio que pretendemos cursar en esta especialidad tiene varias ventajas, ya que nuestra universidad abierta a distancia de México incorpora ambientes virtuales de aprendizaje en plataformas y espacios en línea que son innovadores y que rescatan el desarrollo de las inteligencias múltiples, nuestros intereses, y con actividades tanto visuales, auditivas e interactivas, kinestésicas. Tiene un atractivo plan de estudios que se enfoca en los 3 ejes, tanto histórico-educativo y de investigación, los campos, y es muy accesible, es interactivo, puedes relacionarte con los profesores,
incluso con tus compañeros que se encuentran a distancia, tanto en los blogs como en la participación de los foros. Se centra en el aprendizaje autónomo, es decir, que nosotros como estudiantes debemos ser los responsables de poder construir nuestro aprendizaje y de una manera flexible, adaptando, eso sí, nuestros propios tiempos y espacios de estudio. Mencionaba al inicio de este video que para poder ser especialistas debemos entregar un proyecto final de intervención. Las modalidades pueden ser una tesina, un reporte de experiencia profesional o el análisis de un caso práctico. Tanto docentes como tutores tienen alta experiencia nacional e internacional en el ámbito de educación presencial y virtual, y pues se dedican directamente con la investigación de las ciencias sociales y las humanidades, entre las que se encuentra la historia. Y finalmente, pues qué mejor, ¿verdad? Entender que que cursar esta especialidad es completamente gratuita. Algo muy convincente, ¿verdad? Para poder crecer profesionalmente y en lo humano. Finalmente quiero compartirles mis planes personales. Al finalizar mi estudio de posgrado en esta especialidad, pretendo mejorar mi práctica educativa primeramente para poder transmitir en mis alumnos ese gusto y esa pasión que yo desde chico he tenido por la historia, pero a partir del aprovechamiento de recursos didácticos mejor estructurados y la implementación de las herramientas didácticas y tecnológicas. También deseo aportar a mi centro de trabajo, ya que yo soy maestro de educación primaria y quiero, tanto en mi escuela como en mi municipio, elaborar proyectos en los que se conozcan la historia tanto local como regional, en este caso del estado de Jalisco, que es donde yo me encuentro. Y finalmente deseo en mi zona escolar impartir cursos de asesoría pedagógica de forma voluntaria a docentes de mi región, con énfasis en los enfoques de nuestro currículo de educación básica, específicamente en la historia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ojalá que se comprenda este gusto por la historia y la oportunidad que nos brinda la Universidad Abierta y a Distancia de México. En vista de que es un programa bastante flexible y que realmente nos permite mejorar tanto como de forma personal como en lo profesional, como docentes de la enseñanza de la historia. Muchas gracias.